Derecho familiar. Buen día, jóvenes. Lo que vamos a ver hoy es algo que les va a servir no solo para su formación académica, sino también para su vida, para su futuro, como adultos responsables y ciudadanos informados. El tema de nuestro video de hoy es el derecho familiar. En específico, vamos a hablar sobre tres aspectos fundamentales: el matrimonio, los alimentos y el divorcio. Antes de comenzar, déjenme compartirles una curiosidad. ¿Sabían ustedes que la palabra matrimonio viene del latín matris y munium, que significa carga de la madre? Este término antiguo hace referencia al esfuerzo que representaba para la mujer tener hijos. Oneroso antes del parto, doloroso durante el parto y gravoso después del parto. Aunque hoy el matrimonio se entiende de manera muy diferente y más igualitaria, este origen nos recuerda que las instituciones familiares han evolucionado junto con nuestra sociedad. Comencemos con el matrimonio. Permítame preguntarles algo. ¿Qué es para ustedes el matrimonio? Probablemente muchos piensen en amor, en una boda, en una fiesta. Tal vez en una pareja feliz construyendo su vida juntos. Y sí, todo eso es parte del matrimonio. Pero desde el punto de vista legal, el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil. Esta unión debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. Y aquí viene algo muy importante que quiero que memoricen. En ningún caso nadie podrá ser obligado a contraer matrimonio. ¿Escucharon bien? Nadie, absolutamente nadie, puede forzar a otra persona a casarse. La libertad de decidir con quién compartir la vida es un derecho humano fundamental. Tampoco será válida ninguna promesa de matrimonio que establezca una pena o castigo por no cumplirla. El matrimonio debe ser una decisión libre, voluntaria y consciente. Ahora bien, según el Código Civil de Veracruz, para contraer matrimonio, el hombre y la mujer deben tener cumplidos los 18 años. Fíjense bien, jóvenes, 18 años. Algunos de ustedes ya tienen esa edad o están próximos a cumplirlas. Pero déjenme preguntarles con toda honestidad, ¿se sienten preparados en este momento para asumir un compromiso legal de por vida? Probablemente no, ¿verdad? Y es completamente normal. El matrimonio requiere madurez emocional y estabilidad económica y un proyecto de vida claro. La ley pone esa edad como mínimo precisamente porque reconoce que antes de eso una persona aún está en formación. Pero basta con tener la edad adecuada. La ley establece una serie de impedimentos que buscan proteger tanto a las personas como a la institución familiar. Vamos a revisar los más importantes. Impedimentos por parentesco. No pueden casarse personas que tengan parentesco de consanguinidad en línea recta, sin importar el grado. ¿Qué significa esto? Que padres no pueden casarse con hijos, ni abuelos con nietos, ni bisabuelos con bisnietos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Por razones éticas, morales y también genéticas, para evitar problemas de salud en los descendientes. Tampoco pueden casarse hermanos ni medios hermanos.
Esto se extiende a la línea colateral desigual, es decir, tíos con sobrinos. Pero en este caso existe una posibilidad. Pueden obtener una dispensa, que es un permiso especial que otorga la autoridad jurisdiccional. Existe también el parentesco de afinidad. ¿Qué es esto? Es el parentesco que se genera por el matrimonio. Por ejemplo, cuando ustedes se casen, los padres de su cónyuge serán sus suegros, y entre ustedes y ellos hay parentesco de afinidad. Pues bien, en línea recta, este parentesco también impide el matrimonio, sin limitación alguna. Un caso especial es la adopción. El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes. Este impedimento se extiende sin limitación en línea recta y en línea colateral hasta el tercer grado, salvo que se obtenga dispensa. Impedimento por situaciones específicas. Ahora vamos con otros impedimentos que tienen que ver con circunstancias particulares. El, el adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio. Cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. Imaginen que dos personas tienen una relación mientras uno de ellos está casado, y esto se demuestra en un juicio. Pues bien, esas dos personas no podrán casarse entre sí mientras exista ese impedimento. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. Esto es gravísimo, jóvenes. Si alguno intenta o logra quitarle la vida a una persona casada para quedarse con su cónyuge, jamás podrá casarse con esa persona. La ley es muy clara en proteger contra estos actos criminales. La fuerza o miedo graves. Si alguien es amenazado u obligado a casarse, ese matrimonio no es válido. Nadie debe casarse por miedo o por presión. El caso del rapto es especialmente delicado. Mientras que la víctima no sea restituida a un lugar seguro donde pueda manifestar libremente su voluntad, el impedimento subsiste. El trastorno mental o de comportamiento que afecte la capacidad de la persona para obligarse a o ejercer sus derechos. ¿Por qué esto es un impedimento? Porque el matrimonio es un contrato, un acuerdo legal, y para celebrarlo se necesita estar en pleno uso de las facultades mentales para comprender lo que se está haciendo. Y finalmente, el matrimonio subsistente con persona distinta. Esto significa que no puedes casarte si ya estás casado con alguien más. En México no existe la poligamia. Una persona solo puede estar casada con otra a la vez. Casos especiales que deben conocer. Déjenme contarles algunos casos especiales que establece la ley y que son bastante interesantes. La mujer debe abstenerse de contraer nuevo matrimonio hasta que hayan pasado 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo dé a luz a un hijo. ¿Saben por qué? Para evitar confusiones sobre la paternidad de un posible hijo. Piensen en esto. Si la mujer se divorcia y está embarazada o se casa inmediatamente y queda embarazada, podría haber dudas sobre quién es el padre. Los 300 días son aproximadamente 10 meses, tiempo suficiente para un embarazo completo. En casos de divorcio, este tiempo puede contarse desde que se interrumpió la convivencia, que suele ser
antes de que el divorcio se haga oficial. Otro caso especial es el del tutor. Un tutor es una persona que cuida de los bienes y del bienestar de alguien que no puede hacerlo por sí mismo, generalmente un menor de edad o una persona incapacitada. Pues bien, el tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a menos que obtenga una dispensa. Y esa dispensa no se le concederá hasta que hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela, es decir, hasta que se demuestre que administró correctamente los bienes de esa persona. Esto busca evitar abusos y proteger a las personas vulnerables. Si el tutor se casara, de todos modos, sin obtener la dispensa, el juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre mientras se obtiene la dispensa. La ley está muy atenta a proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Reconocimiento de matrimonios en otros estados. Un último punto sobre el matrimonio. El matrimonio celebrado fuera del estado de Veracruz, que sea válido según las leyes del lugar donde se contrajo, surtirá sus efectos civiles en nuestra entidad. Esto significa que si alguien se casa legalmente en Oaxaca, Puebla, Ciudad de México o cualquier otro lugar de México o del mundo, ese matrimonio será reconocido aquí en Veracruz, siempre y cuando haya sido válido en el lugar donde se celebró. Es importante que ustedes investiguen como tarea, si así lo desean ver, cuáles son los requisitos específicos que exige la institución del registro civil más cercana a la comunidad. Cada municipio puede tener pequeñas variaciones en los procedimientos administrativos, aunque todos deben respetar lo que dice el Código Civil. Muy bien, pasemos ahora a nuestro segundo tema, los alimentos. Aquí quiero que pongan atención porque este tema les toca directamente a ustedes en este preciso momento de sus vidas. Cuando escuchan la palabra alimentos, ¿qué es lo primero que piensan? Probablemente en comida, ¿verdad? El desayuno, la comida, la cena. Pero en términos legales, los alimentos son mucho más que eso. ¿Qué son los alimentos, según la ley? Los alimentos consisten en la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad. Y respecto de los menores de edad, como la mayoría de ustedes, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. Ahora piensen en esto por un momento. En este instante, muchos de ustedes están recibiendo alimentos de sus padres. Cada vez que desayunan en su casa, cada vez que su mamá o su papá les compra ropa, cada vez que viven bajo un techo que ellos proveen, cada vez que el doctor o que van al dentista, cada vez que están aquí sentados en el TEBA estudiando, están recibiendo alimentos en el sentido legal de la palabra. Sus padres están cumpliendo con una obligación que no es solo moral, sino también legal. ¿Quiénes están obligados a dar alimentos? Esta es una pregunta fundamental. La obligación alimentaria funciona como una red de protección familiar. Vamos a verlo por niveles. En el nivel 1, la obligación principal. En primer lugar, están obligados
a darse alimentos mutuamente los cónyuges. Es decir, cuando dos personas se casan, ambos tienen la obligación de sostenerse el uno al otro según sus posibilidades. También los concubinos están obligados a darse alimentos si se satisfacen los requisitos que establece la ley. El concubinato es cuando dos personas viven juntas como si fueran matrimonio sin haberse casado formalmente. Y por supuesto, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Esta es quizás la obligación más conocida y la más importante. Es la obligación que sus padres tienen con ustedes en este momento. Nivel 2. Cuando los padres no pueden. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. ¿Qué significa esto? Que si sus padres no pueden darles alimentos porque fallecieron, porque están enfermos o porque simplemente no tienen recursos, entonces la obligación pasa a sus abuelos, tanto paternos como maternos, los que estén más cercanos. Nivel 3 de hijos a padres. Ahora viene algo que tal vez no había considerado. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Sí, escucharon bien. Cuando ustedes sean adultos, trabajen y tengan sus propios recursos, si sus padres llegan a necesitar alimentos, ustedes estarían obligados legalmente a proporcionárselos. Y si ustedes no pueden, la obligación pasa a sus hijos, es decir, a los nietos de sus padres. Nivel 4. Hermanos y otros parientes. A falta o por imposibilidad de ascendientes y descendientes, la obligación recae en los hermanos. Y si tampoco los hermanos pueden, entonces los parientes colaterales dentro del cuarto grado tienen esta obligación. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen obligación de dar alimentos a los menores mientras estos llegan a la edad de 18 años. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado que fueren incapaces por alguna razón. Un caso especial importante. Hay un caso especial que quiero que conozcan. La mujer u hombre que argumente que se dedicó principalmente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, también tiene derecho a recibir alimentos. Esto es muy importante porque reconoce que el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos es un trabajo real, valioso y que genera derechos. ¿Cómo se determinan los alimentos? Aquí viene un principio fundamental de justicia. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Esto significa que no se puede exigir lo imposible, pero tampoco se puede dar menos de lo necesario. Si un padre gana muy poco, no se le puede exigir que dé más de lo que puede. Pero si gana bien, no puede pretender dar solo una cantidad ridícula. Si son varios los que deben dar los alimentos y todos tienen posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes. Por ejemplo, si varios hermanos deben dar alimentos a sus padres, ancianos, y todos trabajan, el juez puede ordenar que cada uno aporte según lo que gane. Si solo algunos tienen posibilidad, entre ellos se repartirá el importe. Y si uno solo tiene la posibilidad, él cumplirá únicamente la obligación. Algo importante, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión
a que se hubieran dedicado. Eso significa que sus padres están obligados a pagarles la educación necesaria, pero no están obligados a comprarles, por ejemplo, un consultorio médico completo. Si ustedes estudian medicina o un estudio de grabación profesional, si estudian música. ¿Cuándo termina la obligación de dar alimentos? Esta obligación no es eterna, termina en varios casos específicos. Primero, cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. Si su padre o madre pierde el trabajo y ya no tiene recursos, la obligación se suspende temporalmente. Segundo, cuando el alimentario, es decir, quien recibe los alimentos, deja de necesitarlos. Por ejemplo, cuando ustedes se gradúen del TEBA, consigan un trabajo y puedan mantenerse por sí mismos, sus padres ya no están obligados a darles alimentos completos. Tercero, en caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. Si ustedes, por ejemplo, agreden gravemente a sus padres, ellos pueden pedir que se les quite la obligación de darles alimentos. Cuarto, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentario. Mientras subsistan estas causas, si alguien no trabaja por flojo o gasta todo su dinero en vicios, no puede exigir alimentos. Y quinto, si el alimentario, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. Si ustedes se van de su casa sin razón válida y sin permiso, sus padres podrían quedar liberados de darles alimentos. Un derecho que no se puede renunciar. Aquí viene algo fundamental. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. ¿Qué significa esto? Que aunque alguien quisiera decir no, yo no quiero recibir alimentos, renuncio a ellos, la ley no lo permite. ¿Por qué? Porque los alimentos son un derecho fundamental para la supervivencia y el desarrollo, especialmente de los menores de edad y las personas vulnerables. Responsabilidad del deudor alimentario. Cuando el deudor alimentario, es decir, quien debe dar los alimentos, no está presente o se rehúsa a entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia, con derecho a recibirlos, se hace responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir esa exigencia, pero solo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. Imaginen este escenario. Un padre abandona a su familia. La madre tiene que comprar comida, pagar la renta, llevar a los niños al doctor. Ella puede ir acumulando esas deudas y cuando se localice al padre, él tendrá que pagar todo lo que ella tuvo que gastar para cubrir las necesidades básicas. Pero ojo, solo las necesidades básicas, no los gastos de lujo. Un último caso sobre alimentos. El cónyuge que sin culpa suya se vea obligado a vivir separado del otro, puede pedir al juez del lugar de su residencia que obligue al cónyuge ausente a que le pague los alimentos que haya dejado de proporcionarle. El juez fijará la suma que debe darse mensualmente y dictará las medidas necesarias para asegurarse que se pague. El tercer tema, el divorcio. Llegamos ahora a nuestro tercer y último tema de nuestro video, el divorcio. Sé que para algunos de ustedes este puede ser un tema delicado,
Quizás tienen padres divorciados o conocen familias que han pasado por esta situación. Quiero que sepan que vamos a tratarlo con respeto y profesionalismo, porque el divorcio es una realidad legal y social que ustedes deben comprender. ¿Qué es el divorcio? En términos del derecho civil, el divorcio se define como la disolución del vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro. Es decir, es la forma legal de terminar las relaciones conyugales de los casados. Una vez divorciados, las personas quedan libres para volver a casarse si es que así lo desean. Es muy importante entender que el divorcio debe ser decretado por la autoridad competente, que puede ser judicial o administrativa. No basta con que dos personas decidan separarse y ya. Tiene que haber un proceso legal que disuelva formalmente el matrimonio. Existen varios tipos de divorcio. Vamos a estudiar el divorcio causal, necesario o contencioso. Este tipo de divorcio requiere que haya alguna causa reconocida por la ley que se invoque o por el cónyuge inocente para demandar el divorcio. ¿Qué significa esto? Que uno de los cónyuges debe demostrar que el otro hizo algo que la ley considera suficientemente grave como para terminar el matrimonio. El Código Civil enumera varias causas del divorcio. La primera causa, el adulterio. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones íntimas con alguien que no es su cónyuge. Para que sea causa de divorcio, debe estar debidamente probado, es decir, debe demostrarse con pruebas en un juicio. Segunda causa, hijo concebido antes del matrimonio. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. Esto significa que si una mujer se casa estando embarazada de otro hombre y no se lo dice a su esposo, y esto después se demuestra en un juicio, puede ser causa de divorcio. Tercera causa, incitación a cometer delitos. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, sea o no sea de incontinencia carnal, si uno de los cónyuges presiona, manipula o fuerza al otro a cometer un delito, cualquier delito, esto puede ser causa de divorcio. Cuarta causa, actos inmorales para corromper. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos o al otro cónyuge, así como la tolerancia en su corrupción. Si uno de los padres está intentando corromper a los hijos o al otro cónyuge, o si permite que alguien más lo haga, esto es causa de divorcio. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un recuento rápido de lo que hemos visto el día de hoy. Primero, hablamos del matrimonio, que es mucho más que una ceremonia o una fiesta. Es una institución legal con requisitos claros. Ambos contrayentes deben tener 18 años cumplidos y no deben tener ningún impedimento legal. Aprendimos que existen impedimentos por parentesco, por situaciones específicas como el adulterio o el trastorno mental, y que nadie, absolutamente nadie, puede ser obligado a contraer matrimonio. La libertad de elegir es fundamental. Luego estudiamos los alimentos y vimos que no son solo comida, sino también vestido, habitación, atención médica y educación. Aprendimos quiénes están obligados a darlos
principalmente los padres a los hijos, pero también los hijos a los padres cuando éstos lo necesiten, y otros familiares en su caso. Los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad de quien los da y a la necesidad de quien los recibe. Y algo fundamental, el derecho a recibir alimentos no se puede renunciar porque es un derecho humano básico. Y finalmente, vimos el divorcio, que es la disolución legal del matrimonio. Aprendimos que existen causas específicas para pedir el divorcio, como el adulterio, la incitación a cometer delitos o los actos de corrupción. El divorcio debe ser decretado por una autoridad y no es algo de lo que debamos avergonzarnos como sociedad, sino una herramienta legal para situaciones donde la convivencia se ha vuelto imposible. ¿Por qué ustedes son los ciudadanos del mañana? Esto es importante. Dentro de muy pocos años, algunos de ustedes se casarán, formarán familias, tendrán hijos. Otros tal vez se enfrenten a situaciones familiares complejas, padres que se divorcian, familiares que necesitan apoyo. El conocimiento de sus derechos y obligaciones los hace personas más libres, más preparadas, más capaces de tomar decisiones informadas. El derecho familiar no es un conjunto de reglas frías y distantes, es la forma en que nuestra sociedad protege lo más valioso que tenemos, nuestras familias, nuestros vínculos afectivos, nuestro bienestar. Cada artículo del código, cada requisito, cada impedimento existe por una razón, protegernos a nosotros mismos y a las personas que amamos. Antes de despedirme, quiero dejarles esta reflexión final. El conocimiento es poder, pero también es responsabilidad. Ahora que conocen estas leyes, tienen el poder de exigir que se cumpla cuando les corresponda, pero también la responsabilidad de cumplirlas ustedes mismos cuando llegue el momento. Los invito a que no se queden con lo que vimos hoy. Investiguen más, hagan preguntas, acérquense al registro civil y conozcan los procedimientos específicos. Conversen con sus padres sobre estos temas. El derecho es de todos y para todos, pero solo funciona cuando lo conocemos. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Recuerden siempre, una persona educada es una persona libre y una persona que conoce sus derechos es una persona que puede construir un mejor futuro para sí misma y para su comunidad. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.